Llegó el momento de mostrarte un revisado completo a los Super EQ versión Q2 Pro. En este video vengo a mostrarte todas las prestaciones, ya que tengo un tiempo usando estos audífonos y llegó el momento de hacerle un revisado completo. La verdad es que te vas a sorprender por las buenas prestaciones que tiene y ese gran precio, ya que me encantó el precio porque viene con cancelación de ruido, autonomía de 30 horas de batería, buena calidad de sonido. Pero voy a empezar mostrándote estuche. Viene con un estuche con un diseño precioso que a mí en lo personal me encanta. El estuche viene con tecnología muy buena, ya que viene con pines de carga magnético. Aparte de esto, tenemos entrada USB tipo C en la parte de atrás. A través de aquí tú vas a poder recargar el estuche sin ningún problema. Recuerda que viene con una autonomía total de 30 horas. Si combina el estuche con carga completa y los audífonos con carga completa, pues vas a tener una autonomía de batería de 30 horas. Los audífonos por sí solo, estos vienen con una autonomía de 8 horas con la cancelación de ruido activada y 11 horas con la cancelación de ruido desactivada. Y voy a hablarte un poquito más a profundidad de la cancelación de ruido más adelante, ya que he estado probando esa tecnología y los resultados me han encantado. Pero ahora déjame hablarte de los audífonos y mostrarte todas las prestaciones que tienen los mismos. Lo primero que hay que destacar es que vienen con un diseño precioso. Vienen con este diseño dorado con negro, una combinación muy buena, y tenemos en la parte de arriba el logo de la marca y se ve muy bien. También me gusta que el diseño se ajusta perfectamente al oído y te sientes súper cómodo con unos audífonos como estos. Me encantó en cuanto a la ergonomía, ya que lo he estado probando al aire libre. Estuve corriendo con ellos para ver qué tan confortables son. También estuve viendo si se caen o no se caen, dado a que ustedes saben que muchas veces nosotros vamos al gimnasio con unos audífonos como estos. Pues si tú eres una persona que practicas deporte extremo, pues no vas a tener problema, ya que estos audífonos, aparte de que se sujetan muy bien al oído, también vienen con certificación IPX4, están certificados para prueba de derrame, así que no importa el ejercicio que tú practiques, ya que con esta certificación IPX4 puedes sudar como un caballo y no te preocupes que los audífonos no se van a dañar. También si estás al aire libre y empieza a llover y se te mojan los audífonos, pues tampoco tengas miedo en cuanto a esto, porque esta certificación IPX4 te va a resolver sin ningún problema. En ese mismo orden, déjame hablarte de las funciones multimedia. ¿Qué tal ha sido mi experiencia con la parte táctil? Ya que son táctiles tanto el derecho como el izquierdo y responden muy bien. En cuanto a esto, no tengo ninguna queja, porque para reproducir música, hacer saltos de canciones, despertar el asistente de voz, pues me va muy bien, ya que la parte táctil responde perfectamente bien. También quiero decirte que estos audífonos son independientes. ¿Qué significa esto? Que uno no depende del otro para tú usarlo. Por ejemplo, en cuanto a las funciones multimedia, es lo mismo tanto en el derecho como en el izquierdo. También en las llamadas, si tú eres un usuario que hablas mucho por teléfono, pues usas un solo, deja el otro cargándose. Si ese se descarga, pues usas el otro, pones a cargar este y así vas a poder tener tus manos libres en todo el día. Digo esto porque yo conozco personas que trabajan manejando y ustedes saben que cuando uno está manejando, pues lógicamente necesita tener tus manos libres. Es muy peligroso tú estar hablando con el teléfono y manejando al mismo tiempo. Pues me encanta porque esto, aparte de que te brindan una autonomía de 8 horas de batería, pues también te dan esta opción de que son independientes en una llamada, y en este sentido le doy puntuación buena. ¿Qué tal
es la experiencia en la llamada, porque también muchas veces algunos audífonos, cuando tú estás conversando, pues tiende al ruido de afuera hacia adentro molestarle a la persona con la que tú estás hablando. Pues debo decirte que basado en mi experiencia y basado el tiempo que yo he tenido estos audífonos, me encanta este trabajo que hicieron en cuanto a los micrófonos, dado a que yo he tenido conversaciones y no he tenido ni una sola queja de que el micrófono no se oye bien, de que a mí no me escuchan bien, de que el ruido que está, ¿verdad? Del ruido no se mete por dentro de los micrófonos y le molesta a la otra persona. Pues en este sentido también hicieron un gran trabajo, porque no he tenido ninguna queja en cuanto a una conversación con estos audífonos. Así que en ese otro sentido le doy puntuación buena. Cancelación de ruido. Sé que muchos están aquí porque quieren saber la cancelación de ruido, dado a que son unos audífonos económicos y vienen con unas prestaciones buenísimas, porque vienen hasta con cancelación de ruido. ¿Cómo funcionan? Pues brutal. Recuerda que yo recomiendo en cada revisado que yo hago a los audífonos, siempre recomiendo usar la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído. ¿Por qué yo recomiendo esto? Lo recomiendo porque vas a tener una mejor experiencia en cuanto a la calidad de sonido. También vas a tener una buena experiencia en cuanto a la cancelación de ruido, porque la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído lo que va a hacer es que se va a sellar y no va a permitir que se filtre el ruido, ni que entre ni que salga, sino que te vas a poder concentrar en el contenido que tú estés escuchando en ese momento o en la conversación que tú tengas en ese momento. Así que yo recomiendo que uses la almohadilla que se ajuste mejor al oído. La cancelación de ruido, ¿cómo funciona? Pues fácil. Para activarla y desactivarla, simplemente presiona por 2 segundos y la cancelación de ruido se activa y se desactiva. Y es lo mismo en ambos audífonos, tanto en el izquierdo o en el derecho. Y la verdad es que me encanta, señores, por este precio está brutal. Y también hay un dato importante que debes saber, y es que cuando tú activas la cancelación de ruido, pues los micrófonos orientados hacia adentro, pues tú vas a escuchar. Vamos a decir que si tú desactivas la cancelación de ruido, pues los micrófonos que están dedicados para esta tecnología, lo que hacen es que se orientan hacia adentro. Y esto va a hacer de que tú tengas un sonido ambiente súper brutal. Chicos, en cuanto a la cancelación de ruido y el sonido ambiente, estos audífonos llenaron todas mis expectativas, porque se escuchan bien, el sonido ambiente se escucha bien de afuera hacia adentro. Y también cuando tú activas la cancelación de ruido, ya que viene con cancelación de ruido híbrida, que escuchas, ¿verdad? Cancelas el ruido y también escuchas el sonido ambiente. Así que es bueno destacar que sepas que viene con cancelación de ruido híbrida. Y como dije al principio del video, la autonomía de batería siempre va a depender de la cancelación de ruido. Si activa la cancelación de ruido, tienes 8 horas de autonomía de batería. Y si desactivas la cancelación de ruido, pues vas a tener un total de 11 horas de autonomía de batería en los audífonos. Aparte de esto, es bueno resaltar que esto vienen con la última versión de Bluetooth 5.2, y tienen un alcance de hasta 10 metros. Yo he estado haciendo pruebas para ver si fallan, ¿verdad? Si se desconectan o si hay problemas de latencia en cuanto si estoy viendo, por ejemplo, un video. Estaba viendo si tenía ese tipo de problemas, que muchas veces algunos audífonos vienen con ese problema de que tú sientes que la latencia no es buena, falla, o la voz se va por un lado, la imagen por otro. Pues en este caso también hicieron un buen trabajo, porque no he tenido ningún problema de latencia, ya sea consumiendo contenido multimedia, viendo una película en Netflix, viendo un video en YouTube. Pues va súper sincronizado, y a mí en lo personal me ha encantado de la manera que la persona de One Audio desarrollaron estos audífonos, porque los desarrolladores principales son las personas de One Audio, y ya yo he tenido experiencia con otros audífonos de la marca y hasta ahora llenan todas mis expectativas por el precio. Y este es el tipo de producto que me dice a mí, cónchale, ¿por qué pagar tanto por unos
unos audífonos de Apple? ¿Por qué pagar tanto por unos Bose si esto viene con estas grandes prestaciones y tú no tienes que pagar tanto dinero? Así que yo te invito a que le des una oportunidad. Te invito a que lo pruebes y te vas a acordar de mí. Esto es un producto que está altamente recomendado por mí, dado a que hasta este momento ha llenado todas mis expectativas. Pero no quiero irme antes de hablarte de el sonido. Señores, el sonido me ha dejado enamorado, chicos. Yo he estado probando diferentes tipos de música. Ustedes saben que yo le hago siempre una prueba a los bajos. Aquí le hago, qué sé yo, como una prueba de sonido para que ustedes más o menos tengan una idea. Pues en este caso no es necesario, porque los bajos suenan brutales, los agudos, los medios, y en lo personal a mí me encantó. Pero repito, siempre y cuando que tú uses la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído. Ahí es que tú vas a sentir los bajos que te van a retumbar el oído, vas a sentir los medios, los graves, los agudos. Y creo que este gran sonido se debe a este diseño. Fíjate cómo se ve esta parte de aquí, que se ve un poquito abultado. Y esto vienen con unas bocinas de 12 milímetros. No es para menos que tengan este gran sonido, porque estamos delante de una bocina de 12 milímetros. Y fíjate el diseño, que esto es lo que hace de que los bajos se escuchen mejor. Mira, ahí le topé a la parte táctil y se empezó a reproducir, y me encanta lo fácil y lo bien que trabajaron esto, porque la parte táctil responde muy bien. También quiero destacar un punto importante, y es que no importa la plataforma que tú lo uses. En este caso yo estoy usando un iPhone, y emparejarlo fue muy sencillo. Simplemente una vez que llegaron, simplemente abres la tapa y ya están listos para sincronizarse con cualquier dispositivo. Y me gusta también que no importa con la plataforma que tú lo uses, ya sea un Android o ya sea con iOS, con un teléfono de Apple, pues vas a tener las mismas prestaciones en ambas plataformas. Y eso es también lo que a mí me gusta de un producto como este, que tú tienes esa opción de poder usarlo con la plataforma que tú quieras y puedes enlazarlo con cualquier dispositivo. El único requisito es que tenga Bluetooth, y este viene con Bluetooth 5.2, que no vas a tener ningún problema de conexión. Este producto está altamente recomendado por nosotros por varias razones. Primera razón, buena tecnología, súper cómodo, gran diseño, buena autonomía de batería y un gran precio. Estamos delante de $60. Si tú lo comparas con los audífonos que están en el mercado ahora mismo, que su precio ronda entre los 180 a 250 dólares, pues con esto, por tan solo $60, vas a tener literalmente la misma tecnología que te brindan unos de Apple, o la misma tecnología que te brindan unos Bose, que yo estoy considerando vender los otros que tengo y quedarme con esto, porque me han gustado. Llevo varios días usándolo y me he enamorado de ellos, porque son muy cómodos, gran autonomía de batería. No tengo ese problema de que tengo que estar recargándolo a cada rato, porque la batería, me encantó también cómo ellos trabajaron el tema de la batería. Voy a dejarte más información en la descripción de este video para que vayas y te compre estos audífonos. Si lo compras, quiero que vengas aquí a la caja de comentarios y me cuente tu experiencia y me diga qué te parecieron estos audífonos. Llegamos a la parte final. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en la próxima entrega.